Muy buenas tardes, me encuentro con Jorge Retana, quien nos va a hablar de la presentación del disco In the Flesh de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, a 50 años de su salida al aire y que van a tener por segunda ocasión una intervención en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México el próximo 25 de marzo. Jorge, gracias por estar con México en la Red. Platícanos de de este importante evento que vamos a tener en el Metropolitan. Pues sí, como lo acabas de comentar, el sábado 25 de marzo, muy puntual a las 8 de la noche. Es importante recalcar eso de la puntualidad porque el show va a ser un show largo. Por lo regular, los conciertos que hacemos con In The Flesh son conciertos de aproximadamente 2 horas y media de duración. Y sí, efectivamente, se cumplen 50 años del lanzamiento, ¿no? Del Dark Side of the Moon. Entonces, pues es una celebración importante para el público de Pink Floyd, estos 50 años de este disco, que bueno, independientemente de que sea el disco de Pink Floyd o fuera un disco de los Rolling Stones, por sí solo es un disco importante en la historia de la música. Y bueno, es un show que vamos a complementar nosotros, evidentemente, con música de toda la era clásica de Pink Floyd, la época donde estaban haciendo equipo Roger Waters, David Gilmour. Siempre hacemos eso, siempre repasamos, bueno, desde la época psicodélica de Syd Barrett, metemos por ahí algún tema o par de temas de esta era, nos vamos con los hits, los éxitos de Pink Floyd de la época clásica, la época dorada que mencionaba, de Dark Side, Wish You Were Here, The Wall, y también vamos a tener un momento muy importante con música del Division Bell. Pues el año pasado, en el tour que hicimos el año pasado, 2022, metimos mucha música de la época Gilmour, pero del primer disco de Pink Floyd sin Roger Waters, de la A Momentary Lapse of Reason. Hicimos canciones de los ochentas y ahora vamos a meter repertorio del 94 del Division Bell. Va a ser algo muy similar a lo que hizo Pink Floyd cuando visitó por primera y única vez México en aquel año 94, 9-10 Ah, de abril. Vinieron promocionando el Division Bell y pues tocaron obviamente todas las canciones que esperaba el público. Lo único que no ocurrió en ese entonces es que no tocaron completo el Dark Side of the Moon. Ese solo se pudo escuchar en el disco Pulse del siguiente año del 95 y es algo más o menos que queremos hacer algo muy parecido, no igual al Pulse, que es un disco que todo el mundo conoce, tanto el video como el disco y pues es un material muy importante en la discografía de Floyd. claro, sobre todo, pues, una banda emblemática, una banda que marcó muchas generaciones y que a pesar de que tienen ya muchos años de no permanecer juntos, han venido de manera individual Gilmour y Roger Waters a México y pues se demuestra que tienen una gran aceptación, tienen un gran público y bueno, pues es muy importante que ustedes hagan también esta labor de amalgamar todo este material en una presentación. Platícanos un poco de la experiencia del año pasado en el Metropolitan, por favor, Jorge. Sí, pues el año pasado, más bien antepasado, en noviembre, ya pues, prácticamente a finales de ese año, ya para empezar el 21, el 22, o sea, fue en el 21, fue en noviembre del 21 esta Sí, tienes presentación en razón. Metropolitan. Pues para nosotros fue muy importante por muchas razones. La principal es que veníamos de una pandemia, de un encierro de casi 2 años y pues era ya como una necesidad, aparte de fisiológica, mental, espiritual, el hacer música de la forma en que fuera, ¿no? Nosotros, quiero hacer un paréntesis, todos los miembros que estamos en In The Flesh tenemos otros proyectos, tenemos colaboraciones, tenemos otras formas de manifestarnos musicalmente y aunque ese primer concierto grande fue con este grupo, con In The Flesh, con el proyecto que compartimos, porque por el gusto a Pink Floyd, a la música de Pink Floyd, siempre hago ese comentario y esto es de fans para fans. Digo, sí, evidentemente somos músicos y acabo de decir que tenemos también otros proyectos, otras trayectorias, pero
es bien importante mencionar que esto es de fans para fans, porque el fan de Pink Floyd es muy purista, muy eh, exigente incluso, y estas exigencias nosotros las conocemos perfectamente. Entonces, eh, pues para nosotros fue muy importante el poder haber tocado en el Metropolitan en noviembre del 21, porque pues veníamos de la pandemia, del encierro, pues el gusto que acabo de manifestar que tenemos todos por la música de Pink Floyd. Y pues para mí en lo personal me parece que es un lugar muy adecuado para hacer un concierto de estas particularidades, porque más que un show de una banda tributo, es un concierto, es un show pues integral, musical, audiovisual, ¿no? Y conceptual, como es todo lo que es Pink Floyd. Entonces, un lugar así como el Metropolitan, un lugar cerrado, con buena sonoridad, con buena visión para proyectar videos en pantalla circular, pues es un lugar pues profeso, específico, perfecto, ¿no? Para hacer algo de estas características, además de que para mí, pues es un lugar que tiene como, pues para, de manera personal, grandes recuerdos yo tengo del Metropolitan, ¿no? Yo me acuerdo de haber visto ahí, por ejemplo, a Yes, que me parece una de las mejores bandas de progresivo, que a mí me gusta mucho Yes. Ahí, pues recuerdo haber visto a Yes alguna vez, pues a King Crimson, a Cerati, ¿no? A muchos músicos importantes en este recinto. Claro, es un lugar emblemático de la Ciudad de México, no solamente con los conciertos, porque también, pues, si recordamos, fue un cine que marcó una época dorada cuando al cine se iba de abrigo, de traje y de largo, que bueno, pues era otra época, pero bueno, como teatro también ha tenido una faceta muy importante. Este trabajo que ustedes realizan, Jorge, pues es un trabajo muy arduo, es algo que hacen con mucho respeto, como ya lo has comentado, como fans y como músicos profesionales. ¿Lo van a llevar a otros estados del país? Pues es la intención. El año pasado, bueno, decíamos que en noviembre, ¿no? Del 21 empezamos en el Metropolitan, luego en diciembre hicimos Cuernavaca y en febrero empezamos a tocar Monterrey, Guadalajara, León, Irapuato, hicimos muchas ciudades aquí en México. Y la intención con ese tour pasado del año pasado, del 2022, el Delicate Son of Thunder, la intención es también seguirlo moviendo, ¿no? En este caso, hubo muchas ciudades que se quedaron afuera, que no logramos concretar conciertos, las fechas. Y la idea es de estas ciudades en las que no hemos visitado, pues llevar ese Delicate Son of Thunder. Y con este nuevo show, que es con el 50 aniversario del Dark Side of the Moon, la intención es hacer lo mismo también, llevarlo a otras ciudades, en este caso, por ejemplo, las que ya visitamos el año pasado, como son Aguascalientes, Monterrey, Guadalajara, por mencionar algunas de muchas a las que visitamos, pues es llevar ahora este nuevo show, y a las que no hemos visitado, pues llevar el show anterior. Entonces estar haciendo los dos a la par. Y pues también hay muchas propuestas de, pues no solamente de aquí en México, sino de otros lugares, ¿no? De Latinoamérica. Entonces la intención también es en medida de lo posible y que se acomode todo, porque bueno, ya estamos hablando de visas de trabajo, vuelos y muchas cuestiones de logística. En medida de lo posible que pues que se vayan dando las cosas y que sean para hacer un trabajo de calidad y óptimo, pues vamos a tratar también de llevarlo a otros lados. Pues el cualquiera de los dos shows, el Delicate Son of Thunder o este que estamos haciendo, que no le quiero llamar Pulse porque no es estrictamente como el Pulse, pero es algo como muy parecido porque, insisto, pues vamos a tocar completo el Dark Side, los éxitos, va a haber 3 momentos y el otro va a ser un poco más Division Bell porque el año pasado fue mucho Momentary Lapse of Reason, entonces es momento de ampliarlo un poco el repertorio. Actualmente con las redes sociales, pues es muy fácil llegar a muchos lugares. ¿Han tenido a través de estos mecanismos algún acercamiento con Gilmour, con algún integrante de Pink Floyd o con algún manager para que pues los ponga en contacto con la banda?
Pues ya tendrá más o menos, la banda tiene 12 años, la banda cumplió en diciembre 12 años de existencia, se formó en 2010, bueno, en 2010 empezó a tocar, como por ahí desde 2009 ya teníamos como la idea de este proyecto, pero al punto al que quiero llegar es que durante estos 12 años de trabajo, por ahí del tercer, cuarto años, como por el tercer año de existencia del grupo, nos escribió Durga McBroom. Durga McBroom fue corista de Pink Floyd en los 80s y en los 90s y nos invitaba o quería ella que nosotros la invitáramos para hacer algo en conjunto, alguna colaboración. Mencionaba en aquel entonces que ella estaba viviendo en Roma, pero iba a estar en Brasil y de Brasil se podría brincar a México y pues reconocía mucho el trabajo que estábamos haciendo. Ella mencionaba, ¿no? Que se le hacía algo muy apegado al Pink Floyd original, que ella que ha colaborado con otros grupos tributo a Pink Floyd alrededor del mundo, pues era la primera vez que veía un grupo donde las partes que hacía David Gilmour las cantaba la misma persona que tocaba la guitarra, las mismas secciones, que las partes que hacía Roger Waters o Guy Pratt las hacía la misma persona, porque por lo regular en otros grupos de talla internacional, europeos y de gran producción, a veces hay un solo cantante, ¿no? O el bajista canta todo, o el tecladista canta todo. Entonces, ella veía como un trabajo muy, pues muy apegado, ¿no? Excesivamente, ¿no? Muy purista en ese sentido. Lamentablemente aquella vez pues no era como muy apresurado, entonces que nosotros queríamos hacer algo grande, algo bien hecho y pues no pudimos concretarlo. Al final se anduvo por aquí, creo que hizo por ahí alguna colaboración, pero probablemente en el futuro pudiéramos, a partir de ahí mantenemos relación con ella, podríamos hacer algo pues como el Metropolitan o más grande, ¿no? Entonces está en el tintero y después de eso empezó también a tener interacción con nosotros por redes sociales su hermana Lorelei, que ella también de alguna forma colaboró y trabajó en menos tiempo que Durga, pero ella colaboró con Pink Floyd también. Y antes de la pandemia nos escribió Ginger Gilmore. Gilmore es la primera esposa de David Gilmour. Pues igual, ¿no? Comentaba que se había encontrado por error o por casualidad ahí una imagen de nosotros y que se le hacía visualmente pues muy apegado, ¿no? A lo que era el Pink Floyd de los 70s y después de eso se dio a la tarea de buscar algún video en YouTube y que pues, le pareció muy bueno el trabajo y también reconocía eso. Y pues han sido cosas que a nosotros nos halagan mucho el que ellas se hayan encontrado con nosotros y no nosotros haber buscado a alguien, ¿no? De ahí de la comunidad floydiana y pues que también incluso pues hayan hecho buenos comentarios, ¿no? Comento esto porque muchas veces y en estos 12 años el obstáculo principal más que la cuestión musical o la producción, que también es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, creo que el inconveniente más grande que nos hemos encontrado a veces es el escepticismo de la gente, ¿no? Por lo Así regular, es. el pueblo mexicano es muy solidario, es gente que cuando ocurre una tragedia, un siniestro, colabora, ayuda, coopera, pero cuando en cuestión artística, sí de repente todavía tenemos esa idea de que si el grupo viene de cualquier lado del mundo, antes era de Europa y como de Estados Unidos, pero ahora de donde venga el extranjero, pues lo recibimos con mucha calidez y con toda la confianza, ¿no? Pero cuando el producto es mexicano, el producto artístico, hablo la banda, los músicos, los pintores, como que hay medio escepticismo, ¿no? Como que no consumimos lo hecho en México, sino como que apostamos más a lo extranjero. Entonces, eh, pues bueno, dice por ahí un dicho que nadie es profeta en su tierra y creo que eso nos ha costado en estos 12 años un poco, pero afortunadamente pues la gente poco a poco se va sumando y va creyendo un poco en el proyecto que es In the Flesh. Y digo, pues si lo hicieron estas personas, que bueno, espero que el público de aquí pues también confíe un poco en nosotros, en que pues hemos trabajado por muchos años en esto y en resumen, pues no, nosotros nunca hemos buscado a Roger Waters o a David Gilmour, ninguno de ellos, ¿no? Eh, pero bueno, sí a esta gente que te menciono, que ellos se han acercado con nosotros y ojalá en el futuro haya la oportunidad de, pues, de hacer algo con ellos, ¿no? Podría ser algo interesante. Y así sea, Jorge, porque realmente hacen un trabajo muy exhaustivo, muy apegado a lo que, como bien decías, hizo la banda en los años 70
que pues sí, dicho sea de paso, es el trabajo que más le gusta a la mayoría de la gente que conoció a Pink Floyd, pues en esos años, precisamente, que eran los años de la creación más fresca de la banda y donde, pues, el progresivo también vivía un momento inmejorable. ¿Tú cómo ves el movimiento del rock progresivo en la actualidad? Pues fíjate que he estado aprendiendo un poco de rock progresivo. Mi esposa me ha estado enseñando ahí varias cosas y pues creo que es algo que va a seguir existiendo pese a que musicalmente en estos momentos pues la industria del disco para empezar es ya nula, inexistente prácticamente. Ya todo el material musical se mueve por espacios digitales, ¿no? Virtuales. Creo que el rock progresivo es uno de los géneros pues más completos, más atrevidos, porque pues no se limitan a decir esto es jazz y vamos a tocar puros acordes de séptima mayor y modos griegos, o a veces cuando etiquetamos la música se limita, ¿no? En cuestión rock progresivo, pues bueno, a mí me gustan mucho los grupos viejos, siempre me parece que como lo acabas de comentar, los mejores años del progresivo fueron los setentas, aunque muchos sobrevivieron en los ochentas, ¿no? Por ejemplo, Yes sin Steve Howe y sin Rick Wakeman, vieron la Ajá. forma de sobrevivir y de continuar haciendo las cosas, ¿no? El progresivo de ahora lo veo con una tendencia, bueno, el extranjero lo veo con una tendencia más hacia el rock, no sé, en los tiempos de Emerson, Lake and Palmer, de repente tenía más tendencia al jazz, a la música clásica, a la música sinfónica. El progresivo de ahora lo veo con más tendencia a sonar a rock pop. Hay Ujú. muchos grupos que de repente me suenan como por momentos a Incubus o como esos grupos del principios del milenio, pero pues no deja uno de valorar la gente que se atreve a hacer ese tipo de cosas. Y en cuestión del progresivo mexicano, pues siempre ha existido y siempre habrá buenas propuestas, ¿no? En un proyecto que yo tengo personal, original, pues participa Ramsés Luna, que es el alientista de Luz de Reada, su actual proyecto, antes Cabezas de Cera, y pues siempre he tenido yo mucho contacto con los músicos de progresivo mexicano, en algún momento Hugo Santos, que toca el stick, Mauricio Sotelo, Carlos Alvarado, que de la vieja escuela, en paz descanse, Claro. y creo que el progresivo pues es uno de los géneros que debe de rescatarse, bueno, en general toda la música, ¿no? La música que ofrece un discurso, que tiene una letra propositiva, que tiene un respaldo musical de gente que estudió música o que la ha practicado siempre y que ha sido comprometida con el instrumento, porque es importante reiterar que no necesariamente, conozco muchos músicos muy virtuosos que en la vida han pisado una escuela de música y leen una nota, pero tienen mucha creatividad y creo que eso debe de recuperarse. Ojalá que el movimiento del rock progresivo vuelva a tener un resurgimiento, ¿no? Y florezca y en ese, hago un paréntesis para finalizar, creo que Pink Floyd es una de las bandas que, bueno, siempre se ha catalogado como rock progresivo, pero a mí me encanta la sonoridad que incluso tiene a veces muy bluesera. A mí me Ujú. gusta el blues mucho, soy muy fanático del género. Y creo que Pink Floyd, y más tocando su música después de años, se inclina mucho hacia el blues y también tiene de repente cosas yaceras por la parte de Rick Wright, el tecladista. Entonces creo que es una banda, yo la considero más bluesera y más de blues psicodélico que de progresivo. Digo, salvo el Animals, que tiene mucho sintetizador y ese tipo de cosas, pero eh, pues igual, sigue siendo una banda que propone cosas, que es artista. Yo considero que el artista es el que no se pone a ver qué está de moda para copiarlo y venderlo y encajar, ¿no? Sino el que hace algo para él mismo y que lo comparte con el público y es tan honesto y tan genuino que pues la gente se engancha o se identifica, ¿no? Entonces, eso es muy importante y pues por eso la música de Floyd va a seguir por generaciones trascendiendo. Seguramente así será, Jorge. Pues agradezco mucho los conceptos que has vertido para México en la red. Invítanos de nuevo para esta presentación del 25 de marzo. Sí, claro que sí, a todo tu público vamos a extender nuevamente la invitación para que nos acompañen este sábado 25 de marzo. Puntualitos, vamos a iniciar 8 de la noche con un show de aproximadamente 2 horas y media. In the Flesh, una banda orgullosamente mexicana, vamos a
estar interpretando más que un tributo, vamos a ofrecer un show conceptual, integral, audiovisual, con la música de Pink Floyd. Exclusivamente vamos a enfocarnos en celebrar el 50 aniversario del Dark Side of the Moon, tocándolo completo y ofreciendo otros 2 momentos más con todas las grandes canciones y éxitos que Pink Floyd ha generado a través de estos años. Evidentemente habrá mucho Wish You Were Here, Shine on You Crazy Diamond, Another Brick, Comfortably Numb, y también vamos a tocar canciones de la época de los principios psicodélicos con Syd Barrett. Vamos a tocar música del Division Bell para todos los que fueron a ver a Pink Floyd en el 94 aquí en México, o los que se quedaron con ganas, o las nuevas generaciones, acompáñenos. Ya están los boletos en Ticketmaster. Y pues visiten nuestras redes sociales, que son Oficial in the Flesh. Oficial hay que escribirlo con doble F. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Por ahí hay algún par de videillos. Jorge, pues una vez más, muchísimas gracias. Esperemos que sea todo un éxito esta presentación en el Metropolitan del próximo 25 de marzo y pues seguramente nos veremos por allá. Allá nos encontramos. Muchas gracias a ti y pues pásala bien. Gracias, hasta pronto y hasta siempre, Jorge. Igualmente nos vemos.